En 1968, Fundasal nace con la visión del padre Antonio Fernández Ibáñez y su respuesta a las 30 familias de la comunidad La Chacra, que lo perdieron todo por la inundación del río Acelhuate. A 51 años, Fundasal tiene como objetivo consolidar procesos dirigidos a potenciar la producción social del hábitat, incorporando la gestión integral de riesgo de desastres en asentamientos precarios urbanos y rurales, donde las carencias de hábitat se van incrementando debido a fenómenos socionaturales, mostrando la vulnerabilidad en que viven muchas familias del país. Una adecuada planificación urbana, medidas ambientales para la adaptación al cambio climático, la recuperación de ecosistemas y el derecho a una vivienda adecuada es lo que se requieren para disminuir la vulnerabilidad y riesgo en los territorios. El paso de la tormenta tropical Amanda el 31 de mayo de 2020 dejó afectaciones en países como El Salvador, Honduras, Guatemala y México. El 1 de junio de 2020 se forma la tormenta Cristóbal en México como parte del remanente de Amanda. Afectó la región centroamericana, México y Estados Unidos. Para el caso de la tormenta Amanda, no hubo una alerta oportuna por parte de las instancias correspondientes. Las alertas no llegaron a zonas de mayor riesgo de inundaciones o deslizamientos de tierra. Bajo el contexto de COVID-19, las tormentas agravaron las necesidades y vulnerabilidades de la población. 7 días de lluvia constante, en unas pocas horas cayó un cuarto de lo que llueve en el año. Lo que implicaba quedarse en casa como medida de bioseguridad para muchas familias resultó imposible por diferentes afectaciones causadas por las constantes lluvias. Daños como inundaciones, deslizamientos de tierra, derrumbes con formación de cárcavas, pérdidas de cultivo, daños en infraestructura como las viviendas, calles de acceso, sistemas de agua potable, aguas lluvias, aguas negras, fueron algunos de los daños identificados. Como parte de los datos de afectaciones al 3 de junio, según datos oficiales, se contabilizaron 27 fallecidos y 30,000 familias afectadas, 110 albergues habilitados, casi 12,000 familias habitando en estos albergues. Como parte de la identificación de la condición de las familias con las que Fundasal está trabajando actualmente en los diferentes territorios, se elaboró un diagnóstico participativo a distancia en donde se tomaron la base las solicitudes de apoyo que se fueron recibiendo en el transcurso de los 7 días y posteriormente. Estas solicitudes fueron de ayuda en cuanto a diferentes necesidades por diferentes afectaciones y la participación fue de manera constante por parte de líderes y lideresas en donde se fueron compartiendo por fotografías, por documentos en archivos, toda la información que ellos iban identificando y se iba sacando sondeo en cada comunidad. La emergencia de las tormentas se sumaron a estas afectaciones generadas por la pandemia del COVID, que mantenía a la población en cuarentena, con el cierre de diversas actividades, restricción en la movilidad, incluyendo la actividad económica que ha generado pérdida de empleos. Después de la tormenta también hubieron pérdidas en sus medios de vida, como por ejemplo cultivos, crianza de aves, etc. Los asentamientos precarios urbanos y rurales históricamente han presentado carencias en aspectos vitales como la calidad de las viviendas en que habitan, el sitio donde estas viviendas están ubicadas, que en muchos casos a orillas de ríos y quebradas, debido a la falta de acceso a suelo seguro para el desarrollo de vivienda adecuada a familias que no son consideradas sujeto de crédito por la banca tradicional. Un 78% de familias tienen ingresos menores a 2 salarios mínimos. Son diversas las afectaciones reportadas por las comunidades. Han presentado deslaves, inundaciones de ríos desbordados en áreas rurales y urbanas, cárcavas, derrumbes, pérdida de alimentos, crisis nerviosas, pérdida de medicamentos, tuberías dañadas,
taludes desbordados, muros colapsados, techos destruidos, árboles caídos, pérdidas de todas sus pertenencias, falta de acceso al agua y energía eléctrica, pérdida de sus plantaciones agrícolas, múltiples viviendas dañadas y colapsadas, y familias evacuadas por estar en zonas de riesgo, así como infraestructura comunitaria dañada, vías de acceso dañados y puentes colapsados, así dejando muchas comunidades aisladas. Vemos en las fotografías comunidades como Cristo Redentor número 2 en San Salvador y comunidad El Cacao 1 en Soyapango, que son comunidades en áreas urbanas que están colindando en ríos y quebradas, ríos grandes que traen agua desde la parte norte de San Salvador, del área metropolitana, y esta cantidad de agua año con año se va incrementando. Las afectaciones que tienen estas familias son derivadas de todo el crecimiento o mala planificación en las áreas metropolitanas, en las áreas urbanas, donde no hay un control en cuanto al crecimiento de desarrollo habitacional. La crecida del río genera alertas a las juntas directivas, que quienes son los que ponen los primeros llamados de atención a las familias para evacuar cuando se requiere, pero los daños son constantes. Cada temporal, cada lluvia, cada época lluviosa genera gastos económicos a cada familia para volver a recuperarse de todos esos daños y todas esas afectaciones. Familias que durante años han venido realizando esfuerzos por construir sus viviendas, sus comunidades, para buscar alternativas alimentarias, formas solidarias de hacer comunidad, y que ahora se enfrentan a la pérdida repentina de lo construido. De inmediato, la alimentación y alojamiento son necesidades fundamentales. Luego queda la recuperación de sus medios de vida, la restauración de sus viviendas, obras de mitigación que no estaban probablemente consideradas, y la reparación de accesos principalmente. Fundasal, en respuesta de la emergencia y ante la imposibilidad de movilizarse a las diferentes comunidades, se fue elaborando un diagnóstico del impacto que las tormentas estaban causando a las familias más vulnerables a nivel nacional. Fueron líderes comunitarios de 11 departamentos, que en el equivalente son 40 municipios, y dentro de estos municipios encontramos a 180 comunidades, entre ellas son 46 del área metropolitana de San Salvador, quienes compartieron la situación que estaban viviendo dentro de sus comunidades, y en total se obtuvo un dato de más de 9,000 familias que han sido doblemente afectadas por las tormentas y el COVID-19. La mayor población afectada ha sido en los departamentos de La Paz, San Salvador, La Libertad y Santa Ana. Entre las afectaciones más representativas y las que en general todas las comunidades dieron su respuesta son las inundaciones, los derrumbes, el daño a la vivienda, pérdida de cultivos, la economía, daño a accesos, personas albergadas dentro o fuera de la comunidad y pérdida total de la vivienda. Estos datos fueron sacados de las 180 comunidades, entre ellas cooperativas de vivienda por ayuda mutua a nivel nacional, y bajo un total de 9,229 familias. Estas con las afectaciones prioritarias con las que se identificaron en el diagnóstico fueron las inundaciones, los derrumbes y el daño a la vivienda. Y en cuanto a las necesidades, priorizaron alimentos, materiales para reparaciones de vivienda y desinfección, así como también identificaron la necesidad de ropa, recuperación de medios de vida, colchonetas, la vivienda y también agua. Vemos que la necesidad inmediata en ese momento casi para todos fue los alimentos, y luego seguía los materiales y por último la desinfección, ya que fueron evidenciando la necesidad de seguirse protegiendo, seguir tomando las medidas de bioseguridad para acatar todo lo que se estaba tomando en cuenta por las diferentes instancias del gobierno y cumplir con todas las medidas de bioseguridad a pesar de todas las afectaciones que estaban teniendo por la tormenta. Asimismo, se cuenta también con la información dentro del diagnóstico de cuál fue la situación de las cooperativistas con las cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Los resultados de las afectaciones expresadas por las bases cooperativistas de 22 cooperativas a nivel nacional presentó una tendencia de las problemáticas a nivel de todas las cooperativas.
participando 599 mujeres y 268 hombres presentes como parte de la población total de los cooperativistas. Las afectaciones de la misma manera fueron compartidas a través de fotografías, archivos elaborados de manera digital o también por mensajitos por teléfono, y esa información se fue consolidando y se fue sistematizando desde las diferentes instancias de Fundasal. Por ejemplo, algunos datos que identificaron fue la problemática de desalojo, el sondeo de desalojo y pérdida de empleos. De las 267 cooperativistas, 78 han sufrido problemáticas y amenazas de desalojo. De estas, 12 fueron desalojadas y 66 están amenazados de desalojo por incumplimiento de pago por falta de ingresos. Del total de cooperativistas, 194 han sufrido problemas de empleo. De estos, 80 han perdido totalmente sus empleos o están suspendidos por cierres de empresas y 114 han perdido parcialmente sus empleos o sufrido reducciones salariales en un 50%. Algunos empleos son, por ejemplo, oficios de casa, cocina, pupuserías, etcétera, que no son trabajos que les den seguridad social. En relación a la problemática de trabajadores por cuenta propia, hay una relación a la base cooperativista que son 156 cooperativistas quienes han tenido problemas de ingresos económicos por el cierre de las iniciativas productivas, principalmente porque la mayoría de personas venden en el mercado, los cuales fueron cerrados. De estos, 75 están trabajando parcialmente y 81 han detenido totalmente su única fuente de ingresos. Como principales dificultades y desafíos ante este diagnóstico elaborado de manera participativa, no se pudo salir, ya que en ese momento estaba restringida la movilidad, pero utilizamos diferentes mecanismos para obtener la información que demandaba la gente, que demandaba la emergencia y que demandaba toda la necesidad que estaban viviendo en ese momento. Identificamos ahí las dificultades y desafíos que teníamos que estar tanto como institución, pero también cómo enfrentar y cómo apoyar a la distancia a las comunidades. ¿Y qué pasaría después de que cuando terminara la tormenta y cuando hubiera posibilidad de salir, ante qué riesgos o ante qué desafíos nos enfrentábamos? Primero, una de las principales dificultades es conocer que muchas personas habían perdido sus fuentes de ingreso, quienes trabajan por cuenta propia y también empleados. La falta de movilidad a muchos no se les complicaba y por eso mismo se han hecho recortes en sus trabajos y en ese momento se encontraban sin posibilidad de comprar más alimento y por lo cual muchos solicitaban como lo principal la alimentación, la falta de ingresos para cubrir esos gastos para la subsistencia y también los servicios básicos como el agua potable o el drenaje de aguas lluvias o el drenaje de las aguas negras. Los desalojos y riesgo de desalojo por falta de pago de vivienda, dificultad de pago de deuda, como a los usureros o préstamos a las microfinancieras, así como la limitada movilidad por falta de transporte público. Eso ha sido un impedimento para muchas familias en no contar con ingresos económicos que les permita subsistir en el periodo de cuarentena en el que estábamos en ese momento. El incremento también de problemas de salud, tanto físico como mental, el implementar protocolos en diferentes etapas para reducir riesgos de contagio y continuidad de actividades, lo que implica gastos también extras para las familias, y que esta situación de la tormenta lo incrementó. Fortalecer la implementación de huertos familiares que garanticen alimentación sana y promover el intercambio de productos, así como promover desde las comunidades la soberanía alimentaria. Y los mecanismos de comunicación para continuar el fortalecimiento a las organizaciones en tema de gestión de riesgos y alertas tempranas ante nuevos fenómenos naturales o futuros.